Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy en este inicio de sesión de Teoría del Espacio 2, el periodo intensivo de julio 2026? Esta es la sexta y penúltima clase, ya que hubo un pequeño desfase por los eventos acontecidos en el país el día 24 de junio. Pero bueno, entrando en materia, nos enfrentamos en este momento de la materia, valga la redundancia, a una temática muy particular e interesante en cuanto a lo que es la evolución de la concepción del espacio en la arquitectura y de cómo esas concepciones se teorizan. Es básicamente la esencia que determina la creación de la teoría arquitectónica. Y como hemos venido viendo a lo largo del curso, si bien hemos intentado seguir el patrón lineal del cual yo difiero en ciertos aspectos, porque no hay una linealidad histórica como tal, aunque necesaria, hemos aplicado más bien el método diacrónico de aproximación a, a la comprensión del espacio y de cómo se manifiesta a través de tendencias que estructuralmente son rupturas con los cánones establecidos. Vemos esa constante en la evolución de la estilística, en la evolución de la espacialidad en arquitectura. Vemos esa constante de el tema relacionado con la ruptura de lo preexistente para generar una nueva forma, una nueva visión de la forma del espacio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es curioso al mismo tiempo que ninguna ruptura carece de un fundamento histórico o de un antecedente histórico, ¿no? En este caso nos hemos referido a muchos momentos de la historia de la arquitectura, entre ellos uno de los más importantes, pues la antigüedad clásica, ¿no? este, a través del conocimiento del espacio y la percepción platónica y la conceptualización platónica del mismo. Hemos hecho también un análisis psicológico de la idea del ser y su concepción e integración con el espacio, la idea de la memoria colectiva, un poco abrazando la posmodernidad, perdón, la idea de la máquina de habitar eh, y de la arquitectura blanca, ¿no? De la modernidad. Y en la tardomodernidad hemos también establecido algunos criterios que, si bien resultan novedosos, a través de los postulados que hemos revisado, de arquitectos como Niemeyer hasta Peter Eisenman, hemos conseguido allí también unos elementos muy importantes que perciben la presencia del espacio en la arquitectura moderna de forma disímil, pues, ¿no? Entonces, digamos que el momento de la modernidad y la tardomodernidad y la contemporaneidad representan momentos críticos. Pero dentro de ese esquema de tiempo, que digamos que abarca de los años 50 a los años 90, surge un movimiento que es el movimiento deconstructivista. El movimiento deconstructivista, pues básicamente se caracteriza por lo que se caracterizan todos los movimientos de ruptura, como el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una especie de renacimiento tardo posmoderno, pues, ¿no? Una cosa que es muy difícil de definir, pero entonces que encuentra además asidero en definiciones que tienen que ver con la literatura, por ejemplo, la filosofía, ¿no? El padre del constructivismo a nivel de lingüística de Jacques Derrida, y bueno, un poco todo el entorno filosófico que envuelve la deconstrucción está relacionado con los aspectos simbólicos
con los aspectos significativos y con los aspectos conceptuales, lingüísticos y de transmisión de la idea de esa novedad a través de la ruptura de los esquemas, a través de la implementación de estados de estilos vanguardistas, caracterizados por la fragmentación, pues, ¿no? Y de la geometría no euclidiana, es decir, la idea de la simetría desaparece y pues este, comienza a valorarse otro tipo de situaciones para la conformación no solamente del espacio, sino de la figuratividad de la edificación más que de la formalidad, porque ya se habla de una trascendencia del canon expresionista al canon de expresividad de la arquitectura. Y esto evidentemente también tiene una consecuencia y una derivación contundente en el aspecto formal de la edificación. Entonces allí se comienza a establecer un lenguaje entre forma y espacio que viene siendo muy novedoso, pues, ¿no? Y que consiste básicamente en este tema del montaje y eh, de los aspectos un tanto, no me gusta utilizar la palabra caótica porque a pesar de que es un poco altisonante para mi percepción y desde mi punto de vista, el caos es también una forma de orden. Y allí también entonces se integra la idea de la teoría fractal dentro de toda esta panorámica, pues, ¿no? Como vemos en este dibujo de la fallecida Zaha Hadid, arquitecta Zaha Hadid, esta es una de sus primeras aproximaciones hacia lo que viene siendo el deconstructivismo, que tiene sus orígenes en el constructivismo ruso. Por eso siempre hablo de que hay la ruptura de los cánones, pero esa ruptura tiene también a su vez un asidero y un asentamiento en corrientes previas, preexistentes, ¿no? Que de alguna manera coexistieron, por ejemplo, con la escuela de la Bauhaus. Únicamente que pues, el constructivismo se estableció en Rusia entre los años 20 y 30, eh, teniendo representantes de la talla de Casimir Malevich, de Elie Lissitzky, y entre otros que promovían también una nueva formalidad que era disruptiva, ¿no? Y de altísima avanzada para el momento histórico, ¿no? Considerando que estamos hablando de los años 20 y los 30, pues, ¿no? Paralelo un poco, como mencionaba, a la Dessau de la época de Weimar, ¿no? Y bueno, ellos elaboran, sobre todo el Lissitzky, elabora un discurso estilístico y arquitectónico que lo categoriza con el nombre de los Prone. Y bueno, la escuela que se consolida, esta escuela revolucionaria, se consolida en los llamados chutemas. Chutemas impartían, ¿no? El ideal de esta nueva arquitectura propuesta por los constructivistas, pues, ¿no? Entre ellos también Tatlin y otros representantes notables del movimiento de los cuales iremos conversando en la medida que vayamos haciendo algunas comparaciones en caso de ser necesario. Pero esos dibujos se asemejan mucho y esas propuestas del constructivismo ruso se asemejan mucho y son tomadas evidentemente por los arquitectos desconstructivistas para proponer un nuevo modelo de arquitectura y de espacialidad. Lógicamente, a principios de los años 80, esto irrumpe con mucha fuerza dentro del panorama arquitectónico, pero la concreción del tema edificatorio vinculado con la propuesta espacial que hace el constructivismo viene teniendo sus primeros resultados
hacia los años 90, pues no, ya pasada una década, porque esa estética proponía un sistema constructivo y una tectónica muy particular que estaba muy avanzada para los sistemas de proyección existentes en el momento, pues, ¿no? De los representantes más destacados del deconstructivismo tenemos a Frank Gehry, en cierto modo, que en principio se le vinculó mucho al tema del deconstructivismo, aunque él desarrolló más bien las ideas hacia lo que se llama la blobitectura, parafraseando al profesor José Luis Colmenares, quien lo introduce en esta corriente que él denomina blobitectura, pero también está la presencia importante en el surgimiento del deconstructivismo de Zaha Hadid, como les he mencionado, Rem Koolhaas, que sigue activo y que ha evolucionado también hacia otra forma de enfrentar el tema proyectual. Daniel Libeskind, uno de los más fieles y persistentes representantes de la deconstrucción, inclusive hasta nuestros días. Kop Himmelblau es una firma austríaca, un grupo austríaco dirigido por Wolfgang Prix. Ellos también tienen una manera particular de interpretar la deconstrucción. Uno de sus proyectos más emblemáticos es el ático desarrollado en Viena, en la ciudad de Austria, que, que lo revisaremos en algunas de las imágenes si se presenta. Y bueno, uno de los más importantes en ese momento, desde mi punto de vista, no tanto a posteriori, pero en ese momento, el momento álgido del surgimiento, lógicamente Bernard Tschumi. Ellos vienen a ser además docentes de esta generación de nuevos arquitectos en la Architectural Association de Londres, eh, donde impartía clase Bernard Tschumi, entre otros, y en donde se formaron Zaha Hadid y Rem Koolhaas, pues, ¿no? Peter Eisenman, por su parte, emigró de una forma independiente, muy, muy particular, sobre todo eh, se puede relacionar mucho su arquitectura con su carácter, pero desarrolló también una importante producción teórica, no solamente constructiva, que hoy inclusive a sus 90 y tantos, al igual que Gehry, recién fallecido con 96, seguían y siguen desarrollando proyectos importantes que están vinculados con los principios del deconstructivismo. Aquí vemos una imagen que se va a presentar que es muy, 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 muy interesante, pues, ¿no? Una joven y bella Zaha Hadid y un hippie, Rem Koolhaas, asistiendo allí a una de los eventos, pues, de la Architectural Association, siendo ellos un poco los propulsores de todo este movimiento que llamamos de construcción, pues, ¿no? Y que señala que este, su fundamento en el constructivismo ruso se inspira también en el gusto por las formas geométricas desviadas, ¿no? Es decir, hay ciertas terminologías con las cuales yo no estoy de acuerdo. Lo que sí podemos decir es que es una propuesta vanguardista que entra en la escena arquitectónica en los años 80 y que tiene como tema central el manejo de la forma como influencia directa en el espacio y en la espacialidad de la obra arquitectónica a través de ese juego formal que viene un poco fundamentado en el constructivismo ruso y que de alguna manera
se desfragmenta con mucho más contundencia en el planteamiento formal de constructivista que se desarrolla a partir de diversos postulados, pues, ¿no? De la producción de Peter Eisenman a nivel de arquitectura, hay una serie de libros que son muy importantes, pues, ¿no? Por ejemplo, la base formal de la arquitectura moderna es uno de los ensayos importantes sobre el tema de la forma y la arquitectura, en la arquitectura moderna, donde Peter Eisenman ya esboza un poco su crítica y su aproximación a una nueva forma de hacer la arquitectura. Y más recientemente, Larry Rizzoli le ha publicado el texto Ten Canonical Buildings, 10 edificios canónicos, donde él hace un análisis de la arquitectura entre 1950 y el 2000, pero es un análisis comparativo, ¿no? Donde inclusive analiza las obras de Alberti desde la óptica que Eisenman tiene para este momento histórico, fundamentado en las premisas de la deconstrucción que ha ido evolucionando. Es decir, es un movimiento que no ha sido estático, es un movimiento que ha crecido y que ha seguido evolucionando y cada vez, de alguna forma, eh, ciertos personajes se han anexado, pero tiene una dispersión muy característica el movimiento en distintos eventos disruptivos que ven la forma arquitectónica de manera disímil, porque esencialmente es lo que promulga el deconstructivismo, que es básicamente esa renovación constante, y por ello cada proyecto se presenta como una idea disruptiva que tiene una manifestación formal particular y obviamente una espacialidad como en la que yo me encuentro inmerso, que tiene mucho que ver no solamente con la forma, sino con el manejo de la luz, el manejo de los símbolos, el manejo de los significados, el manejo del significante, ¿no? Un poco el tema de la semiótica, pues, ¿no? Está muy vinculado a la idea arquitectónica en el deconstructivismo. También Rem Koolhaas, quien es un arquitecto muy activo y que actualmente acaba de realizar la expansión del edificio del Museo de Arte Moderno de Nueva York, proyectado por Sanaa, el grupo japonés Sanaa de Kazuyo Sejima. OMA acaba de hacer la ampliación recientemente de esa propuesta, pues, ¿no? Entonces, digamos que eh, inclusive hoy en día ese movimiento de disrupción sigue evolucionando y de los escritos más importantes de Rem Koolhaas podemos señalar Delirious Manhattan o Delirio de Nueva York. Es muy interesante la portada porque se ven pues edificios emblemáticos como el Chrysler Building y el Empire State Building, se ven recostados en una cama y inmediatamente la presentación da cuenta de lo que va el tema del libro, pues, ¿no? Que es un poco la búsqueda de la horizontalización del espacio y de la introducción de diversas categorías proyectuales y espaciales que tienen que ver con el desplazamiento más bien de las masas y la resolución de los procedimientos proyectuales en tensión, que es algo muy característico de la arquitectura de Koolhaas, lo cual eh, influye en una espacialidad también muy particular y muy original, que es, por ejemplo, muy distinta de la que propone Gehry. Pues, ¿no? Gehry toma una vía eh, prácticamente de inventiva, ¿no? Y de invención
y no tanto de interpretación del antecedente histórico del deconstructivismo, que es el constructivismo ruso, ¿no? Él se va por una artisticidad de lo arquitectónico, pues, ¿no? Es decir, es la pieza ya de arquitectura como obra de arte, pues, ¿no? Pero pues, allí también podemos hacer referencia a la idea del Gesamtkunstwerk de Rudolf Steiner, de principios de la modernidad, pues, ¿no? Entonces tenemos un poco esas figuras históricas, teóricas en su planteamiento que consiguen una manifestación formal que define el espacio, pues en este caso, ¿no? En todo eso, digamos que es la determinante fundamental, independientemente de que no haya una, eh, un par dialéctico entre cada una de los constructos que cada uno de estos arquitectos plantea. Pues. Y digo que les llamo constructos a propósito, porque en realidad son terminaciones indefinidas de proyectos, independientemente de que estén acabados. Es decir, el edificio manifiesta intenciones que pueden seguir siendo desarrolladas independientemente de que el edificio esté proyectado y culminado como obra, ¿no? Eso pasa mucho cuando uno visita el Museo Judío de Berlín, que es una obra de Daniel Libeskind. Allí la carga simbólica tiene un peso fundamental que ya habíamos comentado en ocasión de hablar sobre el tema de las atmósferas en arquitectura, pues, ¿no? Entonces Kohlhaas también tiene su producción arquitectónica, tiene también su libro con Bruce Mao, SML, Small, Medium, Large y Extra Large. Allí también hace un análisis crítico sobre lo que es las distintas escalas de proyectos, pues, ¿no? En la imagen que se presenta a continuación, vemos a Peter Eisenman, es una imagen no tan reciente, eh, y pues Peter Eisenman, como les mencionaba, realizó también en Berlín un trabajo muy importante que es el monumento al Holocausto, pues, ¿no? Estos dos arquitectos, Libeskind y Peter Eisenman, se podría decir, yo podría afirmar contundentemente, sin temor a equivocarme, que estas dos obras representan realmente lo que es el ideal de lo que ellos interpretan como arquitectura deconstructivista, independientemente de que una sea un espacio público, porque es una plaza, ¿no? Y de que el otro sea un museo, pues, ¿no? Es decir, es una edificación que una es una huella y la otra es una contrahuella, por ponerlo de algún modo, pues, ¿no? Entonces, eh, el planteamiento que hace Peter Eisenman en ese sentido es muy novedoso también. Ya veremos si conseguimos otras imágenes referidas al tema, pues, ¿no? Entonces, la idea de la experimentación sigue de alguna manera fecundando la idea de proyectos en las propuestas iniciales que hace, en este caso, Rem Koolhaas para una edificación también en Manhattan. Y vemos pues cómo la idea de la estructura comienza a tener un rol absolutamente distinto del que usualmente propone la modernidad, pues, ¿no? Que es básicamente una estructura que que se plantea como con un rigor esquemático y fundamental y con la cual los elementos divisorios y de cerramientos y de construcción formal en la modernidad comienzan a entretejerse, ¿no? Es un poco en el sentido más seviano, por decirlo así, más de Bruno Sevi, esa idea de la promenade arquitectural, es decir, como de la pasarela arquitectural, del paseo arquitectónico,
está presente en la arquitectura moderna, donde la forma y la estructura se, se juntan para confluir en un proyecto con un empaque preciso y una experimentación espacial que tiene que ver más con la escala, ¿no? Del espacio que con la forma del espacio, ¿no? Entonces, también podría decir, bueno, ¿y cómo es eso de la forma del espacio? Sí, evidentemente el espacio tiene forma y es una forma que viene sustentada por el vacío, ¿no? Y el vacío es evidentemente el sujeto de la forma en sí, pues, ¿no? Parece una paradoja, pero básicamente y conceptualmente en el deconstructivismo se maneja en estos términos, ¿no? Porque hay una concepción filosófica detrás de lo que es la producción arquitectónica, más allá de la forma sigue a la función, que digamos que vendría siendo el esquema que plantea la modernidad, pues es decir, ya esto trasciende, ¿no? Pero dentro de la modernidad también, en la próxima sesión haremos un énfasis importante en la arquitectura de Louis Kahn y, y de otros representantes que si bien no pertenecen a esta corriente, en paralelo siguieron desarrollando su trabajo y pues ya entonces no podríamos hablar de una secuencia como la que siempre se pretende establecer. En este caso hay movimientos que ya van en paralelo y no podemos establecer un análisis lineal sobre lo que es la producción arquitectónica contemporánea, porque además hay que añadir, pues, los aportes de arquitectos como Álvaro Siza Vieira, eh, este, Rafael Moneo, por citar los que quizás en paralelo hacen ciertas propuestas e indagan en el tema de la memoria histórica en la arquitectura y van tanto en paralelo con el planteamiento de la deconstrucción. Y otros arquitectos, por ejemplo, como Peter Zumthor, el arquitecto Aravena, también premio Pritzker, al igual que Zumthor, Francis Queré, y el más reciente, Pritzker Milan Radic, también chileno, al igual que Aravena, donde ellos trascienden estos postulados de la arquitectura de constructivista, perdón, y bueno, hacen un planteamiento novedoso que está muy vinculado a una idea de espacio y de tectónica que supera en otro sentido lo que viene a plantear los arquitectos deconstructivistas, ¿no? Cabe destacar que Zaha Hadid eh, tenía una manera de mostrar sus proyectos, una forma gráfica de expresión de su actividad proyectual que era muy impactante, inclusive desde su época de estudiante, pues, ¿no? Sus entregas eran básicamente representaciones artísticas de la edificación, pues, ¿no? Y en sus primeras obras, Zaha Hadid mantiene este carácter, pues, ¿no? A mí me gusta quedarme un poco con la idea de la representación ideal de la edificación que tiende un poco a explotar en su manifestación proyectual, como en este caso que vemos aquí, y empieza a ver el edificio no solamente como una idea de planta y fachada, sino también incluyendo, digamos que una especie de temática cuatridimensional, casi que cubista, en la representación de lo que es su postulado y su propuesta arquitectónica. Aquí tenemos otra presentación de Zaha Hadid para una estación de bomberos, ¿no? Que se llegó a construir también y que podremos ver en la próxima sesión.
En este momento estoy mostrando un poco cómo el elemento proyectual que maneja códigos artísticos se representa y que es la génesis del proyecto de arquitectura, pero es un proyecto de arquitectura que fundamentalmente requiere de otras herramientas para ser representado, justamente para poder traducir esas intenciones que pretende manifestar este tipo de imágenes como las que ustedes están observando en este lugar. Pues no, estos son como fotografías de momentos de la edificación, porque en el deconstructivismo el tema de lo activo también está muy presente, pues esa idea de espacialidad activa más que caótica, pues, ¿no? Entonces, definitivamente, en la exposición que se realiza en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, en 1988, la cual se denominó Arquitectos Deconstructivistas, eh, se sentaron allí las bases de una idea que hoy en día sigue teniendo una vigencia importante, pues, ¿no? Pero como les he manifestado siempre, con sus antecedentes históricos, ¿no? En este caso, vamos a ver esta, esta imagen que corresponde, que vemos aquí en la torre de el monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin. Estamos hablando de 1919, 5 años después de finalizada la Primera Guerra Mundial. Tatlin proyecta esta edificación donde inmediatamente se reconocen los valores que de alguna manera rescata el deconstructivismo, ¿no? La idea de la diagonal, la idea de la envolvente en espiral, nos habla evidentemente de un planteamiento formal que se traduce en una sinfonía espacial de carácter supremo y sublime que irrumpe en los años 20 de una forma, por decirlo, bestial en el panorama arquitectónico del momento, que proponía, en el caso de Gropius, Peter Behrens y Le Corbusier, proponían algo que tenía más que ver con una estética maquinista, ¿no? Pero en el sentido de una máquina que funcionara como un reloj, pues, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Y de allí parte también la idea de la máquina de evitar que promulga Le Corbusier, y no olvidemos que el propio Le Corbusier comenzó como relojero, pues, ¿no? Entonces la idea de la precisión eh, este, de este arquitecto franco-suizo siempre estuvo presente en su arquitectura, pues, ¿no? Y de allí este tema de la máquina, pues, ¿no? Pero en el caso del constructivismo ruso, estamos hablando de una representación absolutamente distinta y vanguardista y revolucionaria en toda su magnitud, pues, ¿no? En ese sentido, el movimiento constructivista tenía ciertas semejanzas con lo que propone el movimiento deconstructivista, pues, ¿no? Pretendía reflejar la sociedad industrial y el espacio urbano moderno, rechazando la estilización decorativa en favor del ensamblaje industrial de los materiales. Entonces, si bien no hay una idea espacial como resultado del tema formal, ¿no? Como lo hay en el deconstructivismo, hay un tema tectónico que está vinculado con la industrialización y, lógicamente, la edificación de estos elementos, aprovechando los avances tecnológicos que permitían la creación de obras que tuviesen una resonancia totalmente distinta a lo que venía
promulgando la modernidad en su etapa más incipiente, pues, ¿no? Y pues esto vino a ver la luz en 1917 con los postulados de los constructivistas, que luego en el 88, 70 años más tarde, el deconstructivismo toma a su favor como planteamiento de proyecto fundamental. Aquí podemos ver otras imágenes de, de la plástica que utiliza Zaha Hadid para la representación de sus proyectos y sus edificaciones, ¿no? Un dinamismo muy similar al de la imagen previa que vimos antes de esta que estamos observando ahora en este momento. Y pues bueno, vemos aquí en la imagen una sección del Museo Judío de Daniel Libeskind en Berlín y vemos cómo el empaque de la edificación, una edificación que surge a partir de la deconstrucción de la estrella de David, que es el símbolo pues, del judaísmo, él hace una deconstrucción de esa imagen y no solamente con ello hace el planteamiento en planta, valga la redundancia, de la edificación, sino también en lo que es la envolvente de la edificación, que aparecen, las llamo yo como cicatrices en la fachada, pues, ¿no? Que vienen a intentar rememorar un poco la idea del sufrimiento del pueblo judío con el holocausto, pues, ¿no? Pero no únicamente con el holocausto, sino con el sufrimiento del pueblo judío en general que está documentado bíblicamente, pues, ¿no? Esta idea simbólica viene a representarse aquí a través del proyecto del Museo Judío de Berlín de Libeskind, del cual vemos aquí una de sus esquinas, pues, ¿no? Entonces, esa desfragmentación no solamente ocurre dentro del espacio, sino que la desfragmentación y la disrupción en la fachada que se abren estas fenestraciones irregulares, también inclusive con la incidencia de la luz natural, pues genera una discursiva espacial que va teniendo una variación a lo largo del transcurrir del día. Pues, ¿no? Y esto es una constante en la edificación planteada por Daniel Libeskind, en la cual vemos también cómo se presenta la estructura en la edificación dentro del recorrido principal de la misma. Estoy haciendo énfasis en el tema interno porque vemos aquí cómo la forma genera la forma del espacio y los elementos estructurales se manejan de una manera crítica en el sentido de su yuxtaposición, ¿no? Y se manejan de una forma dinámica, a diferencia de cómo se venían planteando y como venía mencionando yo en la modernidad. Pues aquí las vigas aparecen también como la corona de espinas que llevó Jesucristo en la crucifixión, pues, ¿no? Y estas espinas atraviesan definitivamente en forma de vigas punzantes el espacio central de promenade, hablando como diría Bruno Sevi, promenade arquitectural del edificio, pues, ¿no? Entonces vemos la manifestación espacial, cómo se constituye y cómo se construye a partir de la integración de todos estos conceptos que hemos venido manejando y cómo se manifiestan simbólicamente en, en elementos contundentes desde el punto de vista del proyecto arquitectónico de constructivista, pues, ¿no? Y que no tienen parangón. Digamos que esto es algo que
hasta los momentos no ha derivado en un post de constructivismo, o, es decir, es una corriente que de alguna manera pareciera que muere con sus representantes, pues, ¿no? Y es evidente porque con la muerte de Gehry, pues, murió también la forma de hacer arquitectura y espacio de Gehry. Con la muerte prematura de Zaha Hadid, de un infarto fulminante, muere también un poco la idea de la deconstrucción de Zaha Hadid, a pesar de que la oficina sigue funcionando de la mano de Patrick Schumacher, quien ha cambiado el nombre de la firma de Zaha Hadid Architects and Partners a ZHA and Partners, en una batalla legal que se llevó un tiempo definir sobre las regalías que tenía que dar la oficina de Zaha Hadid, inclusive ya habiendo ella fallecido, a la fundación que lleva su nombre, pues, ¿no? Esta batalla fue ganada por Schumacher, ahora se llama SHA Architects y pues la fundación Zaha Hadid tiene que ver cómo autogestionarse, pues, ¿no? Entonces queda la arquitectura y quedan las fundaciones un poco para seguir haciendo del conocimiento de las futuras generaciones ese legado, pero efectivamente eh, esa arquitectura muere como morirá con Libeskind, eh, y como murió con Kant, pues, ¿no? Eh, si retrocedemos nuevamente a esa modernidad americana eh, de Louis Kahn, que es absolutamente distinta de la modernidad europeísta, ¿no? Entonces, esos son elementos importantes a tener en consideración y que pues sustentan la base de lo que es el espacio en la noción de constructivista, que es fundamentalmente el tema que nos ocupó en la clase de hoy. Muchas gracias. Espero contar con su presencia en la clase final. He revisado el material que han enviado, se ha evaluado y pues por los momentos me despido con muchos saludos. Que estén bien.